En el primer circuito podemos observar que tenemos conectada una fuente de voltaje de corriente alterna con un resistor variable y un capacitor. Vemos que nuestro capacitor está conectado en el segundo canal del osciloscopio. El comportamiento de este capacitor es bastante claro. Conforme bajamos la resistencia, sube su voltaje, y conforme subimos la resistencia, el voltaje, como observado en la gráfica, disminuye. En nuestro segundo circuito podemos observar que tenemos conectada una fuente de voltaje de corriente alterna con un resistor variable que a su vez se conecta con un inductor. Vemos que este inductor está conectado a su vez con un osciloscopio que nos permitirá medir el voltaje que pasa a través de él. El comportamiento de este también resulta bastante claro, puesto que conforme disminuye la resistencia, vemos que el voltaje aumenta, y si la resistencia aumenta, nuestro voltaje disminuye. En nuestro tercer circuito podemos observar cómo tenemos conectada una fuente de voltaje de corriente alterna a una resistencia, un capacitor y un inductor. A su vez podemos observar que hay dos osciloscopios, uno de los cuales está conectado a la resistencia y a tierra, mientras que el otro está conectado al capacitor y también a tierra. En este caso podemos observar que las gráficas se comportan de manera muy similar. En nuestro cuarto y último circuito podemos observar que también se tiene una fuente de voltaje en corriente alterna. Esta está conectada a una resistencia, a un switch y a un capacitor. Podemos observar que el capacitor también está conectado a un osciloscopio y que al comenzar a simularlo se obtiene una gráfica. La peculiaridad de esta es que si nosotros abrimos el switch, nuestro voltaje quedará constante, independientemente de si está en el lado positivo o negativo de la gráfica. Y si volvemos a cerrar nuestro interruptor, el voltaje comenzará a fluir de la misma manera como lo hacía anteriormente, retomando exactamente en el lugar donde debería de estar la corriente, es decir, no retoma desde el lugar donde se quedó al momento de parar.